Les comentaremos algunas experiencias de nuestro servicio. En el pasado, la incidencia y la mortalidad por este problema de intoxicación por fosfuro de zinc, pues era muy importante. Y señalaba yo que en el pasado, la mortalidad por intoxicación por fosfuro de zinc era muy alta. La verdad, los pacientes se recibían y parece que el tratamiento estaba como muy enfocado al tratamiento con carbón activado y los pacientes respondían muy poco al tratamiento de soporte. Conforme fueron pasando los años, bueno, nuestra población creció. La atención también es para pacientes, tanto adultos como pacientes pediátricos. Ahora tenemos la mayor incidencia en pacientes adultos y la mortalidad también se ha batido regulando esta respuesta de inflamación en los pacientes. Nuestro objetivo entonces será destacar las precauciones y la referencia y contrarreferencia del paciente intoxicado a un centro de toxicología, puntualizar el abordaje de este paciente intoxicado en la sala de urgencias, optimizar las medidas de descontaminación para ellos, para estas víctimas, considerar la falta de conocimiento general sobre la potencialidad tóxica de estas sustancias en la comunidad de los padres de familia y descartar el intento de suicidio o destacar el intento de suicidio como un mecanismo de exposición. En el Centro de Intoxicados, en el Hospital de la Raza, tenemos 4 temas principales de preocupación, que son las intoxicaciones por fármacos, las intoxicaciones o lesiones esofágicas por corrosivos, las lesiones por los animales ponzoñosos y, en cuarto lugar, no menos importante, las lesiones por raticidas, tanto warfarínicos como ahora el más popular, el fosfuro de zinc. Esta es parte de nuestras estadísticas del 2005 al 2015, solamente para la población pediátrica estamos reportando 36 casos de pacientes con exposición a intoxicación por fosfuro de zinc. Así, bueno, pues este es un problema de salud pública en México y en el mundo, pero sobre todo en los países del tercer mundo, que desgraciadamente en México, siendo parte de ese tercer mundo, pues todavía la actividad, la compra y venta de fosfuro de zinc está presente y no está restringida como lo puede ser en otros países del primer mundo. Son problemas graves, el problema del control de estas plagas, son problemas de grandes ciudades, se estima que la cantidad de habitantes se sobrepasa con mucho por el número de ratas y también representa el problema potencial, los daños para la industria, para la agricultura y para la salud en general, por lo que se echa mano del control de estas sustancias para poder modificar los ecosistemas y abatir el número de estas poblaciones que son tan agresivas. Y pues es cierto que también el uso de estos insecticidas o de estos pesticidas muestra resistencia al uso de productos de exterminio y por eso cada vez se sintetizan productos que son más tóxicos de mayores concentraciones. Cuando un paciente pediátrico ingresa al servicio de urgencias, dice ahí un niño ha ingerido un raticida, pues el médico de primer contacto puede ser que se abrume con varias preguntas. ¿A qué clasificación corresponde este tóxico? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Existe un antídoto? ¿Hay un impacto para la salud del personal sanitario que atiende a estos pacientes? ¿Se conoce la ficha técnica del producto? Y tal vez eso pueda hacer que el médico muestre cierta resistencia a la atención de estos pacientes y quiera trasladar rápidamente a un centro de tercer nivel o a un centro toxicológico a un paciente que está cursando con una intoxicación por fosfuro de zinc. Las respuestas a estas preguntas de esa diapositiva anterior, pues es que en la mayor parte de los casos, los pacientes víctimas de contacto con un raticida no presentan la sustancia con la que se han lesionado. No se conoce el nombre, la mayor parte de estos productos se compran a granel. Existen 11 raticidas que están autorizados por COFEPRIS y 3 raticidas que están prohibidos en una clasificación que no tiene una actualización, cuando menos no en los últimos 11 años. No hay guías nacionales para el abordaje de estas intoxicaciones por raticidas, en particular la del fosfuro de zinc. No todos los raticidas tienen un antídoto. Se presentan riesgos de contaminación para el personal sanitario, particularmente hablando de fosfuro de zinc, y este sí es mortal. Con una situación muy particular que comentarle al pediatra o al médico de primer contacto. El color
del producto es de vital importancia para el reconocimiento de la sustancia y nosotros, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, poder orientar a ese médico o nosotros atender con mayor precisión a la víctima de este contacto de sustancia tóxica. Este catálogo oficial de raticidas pues nos menciona esos 11 raticidas autorizados, dentro de los cuales se clasifica a los warfarínicos de primera, segunda y tercera generación y otros 3 raticidas que están prohibidos. Y que bueno, pues ya no está de moda, ya no se encuentra a la venta el sulfato de talio, que en el pasado tal vez era tan popular. Pero, por ejemplo, el monofluoroacetato de sodio, que es una sustancia prohibida, tiene una venta y distribución todavía, sobre todo en los lugares de las costas. Entonces, por lo que nosotros tenemos que estar muy alertas a identificar las características macroscópicas y el color de esos raticidas, porque este es un elemento muy importante para poderlo ubicar, ponerle un nombre y apellido a esta sustancia que ha lesionado al paciente. Pueden ser gaseosos, pueden ser minerales, pueden ser orgánicos. El mecanismo de exposición pues puede ser laboral, accidental, suicida y criminal. Básicamente para los pacientes que se atienden en el Hospital de la Raza, los mecanismos de lesión son accidentales y por intento de suicidio en la población pediátrica. Ahí tenemos una imagen muy común de un mercado popular en alguna comunidad del Distrito Federal, en donde no existe, o mejor dicho, se esquematiza la distribución de este producto sin ninguna restricción en bolsas de polietileno, que son bastante económicas. Una lata con una marca registrada puede llegar a costar 14 pesos y no tiene ninguna restricción para su venta, para un adulto o para un adolescente. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar N-acetilcisteína en el control de la falla hepática por estos procesos y la quiero utilizar intravenosa, una ampolleta me cuesta 13,000 pesos y una lata de fosfuro de zinc me cuesta 14 pesos. Entonces, pues sí, las situaciones son un poco complicadas. Nos preguntamos, bueno, pues estos pobladores buscan siempre, son muy inteligentes para ir a poblar un área en específico, envían a las ratas viejas y a las ratas enfermas para explorar el lugar, si estas no regresan, buscan otro lugar donde infestar. Así se han creado raticidas que puedan condicionar la muerte de estos pobladores sin que despierten una sospecha específica y que generen una mortalidad a tiempo prolongado después de la ingesta. Se buscan sabores para los raticidas que sean agradables para la especie blanca, que no huyan del señuelo, y la muerte podrá ocurrir de manera que no suscite sospechas entre esos sobrevivientes. Aquí, lo peor del caso es que un niño menor de 2 años de edad encuentra primero el señuelo, el cebo que está mezclado con mantequilla, con azúcar, con mermelada y en una galleta, y lo encuentra antes que una rata o un ratón, y de ahí que se provienen o se generan los accidentes. Reconocer con toda precisión. Si un pediatra me llama para solicitar una interconsulta porque su paciente tiene contacto con un raticida y me dice que es un polvo de color oscuro con olor desagradable, pues por esas características macroscópicas lo ubico inmediatamente como un posible fosfuro de zinc. Ahí está, polvo gris de color pescado, un olor desagradable, finamente molido, cristalino, insoluble en el agua y en el alcohol, soluble en benceno. Ahí nosotros estamos especificando las dosis tóxicas. Nunca sabemos con precisión la dosis que ha ingerido un paciente por accidente. Y es muy cierto señalar que me ha tocado valorar pacientes que ingieren una lata completa de fosfuro de zinc, que tienen manifestaciones mínimas de afección gastrointestinal, y pacientes que solamente ingirieron una cucharada de fosfuro de zinc en medio vaso con leche y se fueron a la mortalidad. Algunos dicen que son esta venta clandestina de productos, no precisamente expenden al fosfuro de zinc puro, sino que se trata de otros elementos contaminantes como carbón y que de ahí pudiera derivarse que no se genere la mortalidad como se esperaría para un producto de marca registrada. Existen, bueno, el médico también puede echar mano
de lo que se llama la ficha técnica, ficha de seguridad del producto, en la que pues si se conoce el nombre del mismo, pues investigar a través de la vía internet esta ficha técnica que le orientará sobre las características físico-químicas, macroscópicas, fisiopatología, manifestaciones de toxicidad y medidas de primeros auxilios. No siempre la información es tan precisa en el internet, pero bueno, nosotros estamos hablando de un producto perfectamente bien conocido con una información distribuida en la literatura agroindustrial, porque en la literatura médica se escribe muy poco en nuestro país de las características del comportamiento clínico de estos pacientes intoxicados por fosfuro de zinc. Recientemente, estas bandas de seguridad que están impresas en los productos de marca registrada agroindustriales, pues por colores nos señalan la peligrosidad de la misma y finalmente pues el fosfuro de zinc está marcado con una banda de color rojo que nos alerta sobre una peligrosidad extrema. Esta sustancia, una vez que se ingresa al organismo, que casi siempre es a través de la vía digestiva en accidentes e intentos de suicidio, interactúa con el ácido clorhídrico y con la humedad en el ambiente y genera una sustancia que se llama fosfina. La fosfina asciende a la vía respiratoria, entra al torrente circulatorio y va a generar un proceso importante de afectación endotelial, de respuesta inflamatoria sistémica, una inhibición de la fosforilación oxidativa, como lo vamos a ver. La fosfina hidrolizada, al ser ingresada al torrente circulatorio, pues tiende a acumularse en los endotelios, principalmente en los neumocitos, en el hígado, en el sistema cardiovascular y renal, y se ha demostrado también en animales de experimentación que esta fosfina puede detectarse en el sistema nervioso central. Esta fosfina básicamente altera la incorporación del oxígeno a las estructuras mitocondriales, lesiona esta segunda capa de las mitocondrias, impide la incorporación del oxígeno al sistema de los citocromos, inhibe la fosforilación oxidativa, activa a las fosfolipasas y estas a su vez lesionan las estructuras endoteliales, se incorpora calcio al interior de la estructura celular y se genera esta respuesta que puede ser variable. A veces en el primer día las manifestaciones son de gravedad y muerte, a veces las manifestaciones se establecen de manera paulatina en el paciente y en particular en nuestra experiencia, una lesión a nivel cardiovascular se pudo advertir hasta 8 días después de haber ingerido fosfuro de zinc, que terminó con el fallecimiento de la paciente. Entonces, bueno, esta fosfina generará una pericarditis o miocarditis por una lesión endotelial a partir de la activación de las fosfolipasas, conducirá a sangrado miocárdico, vasoplegia, caída de la presión arterial. Esta estimulación de fosfolipasas degradará los lípidos de las membranas celulares, introducirá calcio, habrá formación de radicales libres y formación de este citocromo oxidasa, aumento en la permeabilidad capilar, fuga de líquido extracelular, lo que puede favorecer el desarrollo de edema agudo pulmonar y lesión pulmonar como tal, vasoplegia, inhibición de enzimas mitocondriales y estimulación del óxido nítrico, lo que en su conjunto, si nosotros no apresuramos para estabilizar esta respuesta en el paciente, que traducirá acidosis metabólica, caída de la presión arterial, hipoglicemia, deterioro neurológico, progresivamente falla hepática, falla renal y falla cardíaca, pues la situación puede concluir en el fallecimiento del paciente. Este producto no tiene un antídoto. Requiere que cada paciente, al evaluarse en el área de primer contacto, vaya regulando por órgano y sistema cada una de las fallas. La vía de eliminación de este producto pues está representada principalmente por la vía respiratoria. Hasta el 90% de este tóxico que se absorbe se elimina a través de la vía respiratoria y puede mantenerse hasta 3 a 5 días posteriores a la contaminación. Es impreciso decir cuánto tiempo en cada paciente, dependiendo de la dosis ingerida, estará presente la eliminación de este producto en el organismo.
Es difícil también medir en el ambiente, es difícil efectuar una cuantificación de fosfina en el ambiente de donde se encuentra el paciente en el cuidado de urgencias para poder precisar con exactitud el número de días en que se puede tener la eliminación del producto y contaminar al personal sanitario. El 10% de este producto puede eliminarse a través de la vía renal y de la vía digestiva. Ojalá tuviéramos la oportunidad siempre de contar con este recurso, hacer una determinación colorimétrica en el ambiente para cuantificar la fosfina. No siempre que se percibe este olor desagradable, que es nauseabundo, que puede inducir náusea y cefalea, no siempre estamos hablando de concentraciones muy importantes en el ambiente, pero sí está bien determinado en cuanto a las partes por millón, cuál sería el riesgo de muerte después de unas pocas respiraciones en ese ambiente contaminado. El toxíndrome inicial de este envenenamiento traduce manifestaciones de angustia, de irritabilidad, de palidez de tegumentos, de tinnitus, acúfenos, cefalea, dolor abdominal, náusea y vómito. Y esto es importante tener en cuenta porque de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente se tendrán que adecuar las medidas de descontaminación y el tratamiento que se va a efectuar en el mismo. Manifestaciones como son la hipotensión arterial, la bradicardia, acidosis metabólica y la hipoglicemia desde el primer momento en que ingresa el paciente a la sala de urgencias ya nos ponen en alerta de considerar como tal una intoxicación. Es importante que el abordaje de estos pacientes incluya las medidas de descontaminación universales y de protección para poder abordar al paciente, que incluyen la mascarilla, que en la mayor parte de los hospitales tendremos que adecuar nuestros recursos para poder atender a estos pacientes. Desde la mascarilla N95, los guantes de nitrilo, los gogles, la bata, para poder manipular a nuestro paciente con seguridad. Ahí están algunas de las sustancias que representan un riesgo para los que atendemos a estos pacientes en áreas de primer contacto: las toxinas biológicas, los agentes respiratorios y asfixiantes, los agentes neurotóxicos, solventes orgánicos, por ejemplo. El abordaje del paciente intoxicado incluye 3 fases y la primera, una vez que se identifica este proceso de exposición al fosfuro de zinc, se establecen las medidas de protección al personal sanitario. Se tendrán que adecuar las condiciones de los hospitales para llevar al paciente a un sitio en donde tenga ventilación al exterior y se evite la contaminación del resto de los pacientes que se encuentran en las salas de urgencias. Y así pues abordarlo paso por paso para estabilizar, evaluar por cada órgano y sistema la situación de afección de nuestro paciente. Si el paciente acude con acidosis, desequilibrio hemodinámico, estado de choque, obnubilación, lógicamente que no es un paciente que tendrá que abordarse con una gastrodiálisis. La gastrodiálisis se instalará en el paciente que se encuentra estable en este sentido, desde el punto de vista neurológico, con una peristalsis eficiente, con una presión arterial adecuada y que básicamente se instala para descontaminar al paciente. Un paciente que tiene estas manifestaciones de toxicidad propia por el fosfuro de zinc, lo que requiere es el tratamiento de soporte de órgano y sistema afectado. Estos pacientes requieren un laboratorio básico para evaluar la función renal, la función hepática, la coagulación, el estado de los electrolitos. Requieren el control de la gasometría, de la placa del tórax, y esta evaluación cromatográfica pues a veces la podemos lograr nosotros en el hospital, no siempre se cuenta con esa situación. En el hospital no tenemos un área específica de extracción de aire. Tenemos una sala donde aislamos a los pacientes y que tiene una ventilación al exterior y donde podemos ofrecerle un monitor, una fuente de oxígeno, a la asistencia a la ventilación, la protección para nuestro personal de enfermería y una evaluación de laboratorio y electrocardiográfica. De requerir la terapia intensiva, pues estos pacientes tendrían que aislarse en un área específica. Aquí tenemos esta área que tiene una ventana, tiene una puerta, o bien un sistema de extracción de aire. Nuestra enfermera, que está perfectamente protegida en este sentido.
Importante señalar que de acuerdo a la vía de entrada del tóxico será el proceso de descontaminación. Importante señalar que si la piel de nuestro paciente, la piel cabelluda o la ropa vienen contaminadas, tenemos que retirarlas en bolsa roja, depositarlas en contenedor rojo. No se efectuará un baño porque el contacto directo con el agua precipitará la liberación de fosfina. Por tanto, se efectuará un cepillado o barrido que libere el polvo del contacto con la piel. Y en este caso en específico, si el fosfuro de zinc ingresa al organismo a través de la vía oral, queda contraindicado el lavado gástrico. No existen estudios que tengan suficiente evidencia para señalarnos cuál es la mejor propuesta en cuanto al lavado gástrico. Como proceso de descontaminación, se han hecho algunos señalamientos. El uso del permanganato de potasio para inhibir la liberación de fosfina al contacto en el tubo digestivo con el ácido clorhídrico, el permanganato de potasio y el fosfuro de zinc, sería un mecanismo propuesto para disminuir la liberación de fosfina. Sin embargo, la fosfina que ha ingresado al organismo está haciendo su acción y el permanganato de potasio no tendría nada que ver en ese sentido para controlar la respuesta sistémica. No en todos los lugares existe disponible el permanganato de potasio y no ha sido raro cuando se han generado accidentes porque no se ha diluido de manera correcta esta sustancia y se han generado quemaduras en el intento de neutralizar a la llamada fosfina. Existe otra propuesta que es del uso del aceite de coco. Si nosotros estamos hablando de un paciente menor de 2 años al que se efectuará un lavado gástrico y que tendrá una sonda nasogástrica, la dificultad de la manipulación del mismo y la administración de esta sustancia aceitosa pudiera condicionar accidentes que terminen en neumonitis química. Por tanto, la propuesta y el protocolo que nosotros efectuamos es de iniciar directamente el carbón activado, 0.5 gramos por kilo de peso, y manitol 2 mililitros por kilo de peso, y efectuar la gastrodiálisis, siempre y cuando el paciente se encuentre en condiciones hemodinámicas y metabólicas estables. A veces sorprenden las llamadas telefónicas cuando tenemos pacientes que se encuentran ya en pleno estado de choque, con falla cardíaca, con acidosis, y los pacientes están siendo sometidos al tratamiento con carbón activado, que les conduce bloqueo a nivel intestinal, oclusión, náusea y vómito persistentes, riesgo de broncoaspiración. Entonces, bueno, hay áreas específicas en nuestro hospital y sobre todo en el área de adultos que nos permiten en la terapia intermedia tener un área de ventilación y adecuar nuestras condiciones a lo que requiere el paciente. Entonces, esta terapia intermedia tiene una ventilación al exterior, que es solamente a través de nuestras ventanas. Durante el tiempo que tengo atendiendo a los pacientes con fósforo de zinc y los pacientes adultos, que suman 28 en 2 años, no hemos tenido contaminación del personal sanitario que atiende a estos pacientes, sobre todo en el área de adultos. El abordaje del paciente que tiene manifestaciones clínicas de una intoxicación ya en una fase 3 de tratamiento de soporte requerirá considerar desde la asistencia a la ventilación el manejo de los líquidos, de los electrolitos, de los cristaloides, de las soluciones glucoalcalinizantes, el uso, en este caso, de los esteroides, que está propuesto para estabilizar las estructuras endoteliales lesionadas por la activación de las fosfolipasas, sobre todo en el paciente que tiene manifestaciones de neumonitis. Asimismo, el uso de antioxidantes como la N-acetilcisteína, que es un potente antioxidante barredor de radicales libres y que se propone para la intoxicación por paracetamol, pero que tiene una acción específica en estas estructuras lesionadas por la acción de la fosfina. La terapia que también se propone es el uso de sulfato de magnesio como antioxidante o bien la infusión de omeprazol, con la idea de disminuir o inhibir por completo la producción de ácido clorhídrico para evitar también que éste interactúe con la cantidad que se encuentre de remanente del fosfuro de zinc en el tubo digestivo y evitar la liberación de fosfina. Así, si se identifican las arritmias correspondientes, requerirán el tratamiento de acuerdo al tipo de arritmia, que puede llevar al paciente incluso hasta la colocación de un marcapaso, que puede ser temporal o puede ser permanente.
Esa sería la propuesta de nuestro tratamiento, es con lo que estamos abordando al paciente pediátrico en la sala de urgencias. Pues existen también controversias en cuanto al manejo del carbón activado para el control de este proceso de intoxicación, ya que por un lado se menciona que el fosfuro de zinc puede resultar corrosivo y por el otro lado que existe poca adhesión del carbón activado con el fosfuro de zinc por tener una molécula metálica. Hasta el momento, la gastrodiálisis es un procedimiento de rescate que se utiliza para estos pacientes que no ha generado complicaciones en donde se ha utilizado con indicación precisa. La afectación cardiovascular, la monitorización de la función hepática y de la función renal son situaciones o indicaciones precisas de monitoreo en el paciente. A diferencia de lo que comenta el doctor García en cuanto al uso de los esteroides, el uso de metilprednisolona en dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por dosis, 1 o 2 dosis con intervalo de 24 horas, ha facilitado con mucho el control de la neumonitis generada por fosfina en el paciente pediátrico y sobre todo en el paciente adolescente. No es un estudio que nosotros tengamos consensado, esto que yo les presento tan solo nada más es una epidemiología muy sencilla, solo del paciente pediátrico, en donde distinguimos el comportamiento que tiene esta intoxicación en relación a que tiene un predominio en el paciente menor de 2 años de edad y en el paciente adolescente, que las intoxicaciones pues han tenido un mejor registro, un mejor monitoreo y que eso nos va a ayudar a conocer el comportamiento a lo largo del tiempo y las respuestas con los tratamientos que se proponen o los modelos de tratamiento. A partir del 2013 pues tenemos un mejor registro en este centro de información toxicológica y pues el problema del fosfuro de zinc es un problema que va en incremento. El desconocimiento de la potencialidad tóxica facilita que este producto ingrese a los hogares de los pacientes, la disponibilidad de los productos en hogares reducidos y el estado socioeconómico bajo de los pacientes o de las familias favorecen la compra de este tipo de productos. La mayor parte de ellos se encuentra pues en envases que no son los correspondientes al de una marca registrada, por ejemplo. Una buena parte, hasta el 83% de ellos se compra a granel, que esa es una desventaja bastante fuerte para nosotros. Las manifestaciones de afección son en los pacientes que hemos estudiado en este grupo específico de 36 pacientes, gastrointestinal, metabólica, algunos solamente tienen el antecedente de la exposición sin manifestaciones clínicas y otros tienen una afectación multisistémica. Los pacientes han llegado con nosotros directo de su hogar, a veces a las pocas horas de la exposición, las primeras 8 horas, y otros han tenido una demora para llegar con nosotros al hospital hasta de 48 horas. Como les señalo, la compra a granel o la venta a granel del producto, pues facilita las intoxicaciones. Las presentaciones comerciales predominantemente son este polvo de color oscuro, y las maniobras de rescate en el hogar pues son a veces las más riesgosas, como son la inducción del vómito, la administración de leche, que no dejará de ser el remedio más popular y que favorecerá con mucho esta liberación de fosfina. Las intoxicaciones ocurren predominantemente en el hogar, tanto las accidentales como las de intento de suicidio ocurren predominantemente en este sitio. Otros están descritos la vía pública o el accidente cuando los niños salen de visita o algunas fiestas con otros familiares, es a donde ocurre también el accidente de contacto con fosfuro de zinc. Otros, por ejemplo, que es el grupo de los pacientes con intento de suicidio, pues aquí tenemos un incremento notable. El paciente adolescente con intento de suicidio utiliza los fármacos, utiliza carbamazepina y paracetamol de manera predominante, pero está echando mano cada vez con más frecuencia del fosfuro de zinc y de otras sustancias agroquímicas e industriales en intentos que son de alta letalidad. Así, de este grupo de pacientes podemos señalarles de esos 36 que 14 fueron asintomáticos y recibieron un tratamiento de soporte con líquidos, carbón activado y omeprazol. Los que tuvieron una afección metabólica desde el principio, como la hipoglicemia y la acidosis metabólica, se reanimaron estrictamente con líquidos y soluciones glucoalcalinizantes, soporte con omeprazol,
y los que tuvieron las manifestaciones gastrointestinales que nos impedían utilizar el carbón activado, recibieron tratamiento de soporte con líquidos, electrolitos, una infusión de omeprazol para 24 a 48 horas y una dosis de metilprednisolona en forma de pulso a 20 miligramos por kilo. La afección cardiovascular fue de taquicardia, fue de hipotensión exclusivamente en esos pacientes. 4 y 3 pacientes tuvieron manifestaciones cardiovasculares, recibieron soporte con cristaloides y con pulso de metilprednisolona y solamente uno de ellos manifestó datos de somnolencia por más de 72 horas. Entonces, pues este es un panorama muy conciso, muy preciso en cuanto a este tipo de situaciones. Recordar que el fosfuro de zinc no es un producto que sea dializable por su volumen de distribución, requerirá básicamente las situaciones de soporte, las fallas como la acidosis metabólica o la falla renal secundaria a la intoxicación podrán ser tratadas con medidas de sustitución. El prisma o la hemodiálisis serán una posibilidad de tratamiento. Entonces, a la fecha, el fosfuro de zinc crea muchas confusiones. Una vez que se conoce la fisiopatología y nosotros utilizamos las medidas de protección adecuadas, estos pacientes no tienen por qué ser relegados de los servicios de urgencias o ser derivados con premura y en condiciones inseguras a los centros de intoxicados. Entonces, podemos iniciar con muchas cosas y básicamente, aunque no tengamos un antídoto, este tratamiento de soporte de cada una de estas fallas, pues será la mejor medicina. Y como yo le digo al doctor García, pues a veces buscar al mejor intensivista será la mejor terapia que el paciente pueda recibir. Muchas gracias.